Vamos a orar para que el Señor nos abra el entendimiento y para que Él hable a través de mí. Padre Santo, venimos ante tu presencia nuevamente, Señor, dándote gracias por las bendiciones que tú nos das como pueblo, Señor, las bendiciones que tenemos de participar a tu mesa, las bendiciones que nos das al poder alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Y ahora que podemos escudriñar tu palabra, gracias, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Habla tú a tu congregación, Señor, háblanos a todos, que podamos entender lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Así que nos ponemos en tus manos para aprender en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar en el libro de Marcos. A lo mejor usted está feliz que ya por fin llegamos al capítulo 5 de Marcos y que hoy vamos a leer 20 versículos de un solo. Así que vamos a avanzar rápido. Tenemos bastante lectura. Ahí en sus boletines siempre le pongo en la parte de atrás los versículos que vamos a utilizar para que los tenga como referencia si quiere tomar nota. Estamos en la serie de la fe. Ahora es la fe delante del enemigo. Y el enemigo, por supuesto, es un enemigo espiritual, no es el enemigo físico que podemos ver, ¿verdad? Y dice así de Marcos 5, del 1 al 20, dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Una larga lectura, ¿va? Bueno, la película continúa. Tenemos a Jesús que ya había trabajado 40 horas, eso lo vimos la semana pasada, 40 horas sin descansar. Había echado fuera demonios, había sanado, había escogido a sus discípulos, había un poquito peleado con su mamá, con sus hermanos. Vemos a Jesús que se había peleado con sus hermanos, con su mamá. Lo habían mandado a traer a la mamá para que los llevara a su casa a comer. Y él dijo que no, que sus hermanos eran los que hacían la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Después de 40 horas de estar trabajando sin descansar, se sube a la barca, van en el barco. Así que, ¿qué hizo Jesús cuando se subió a la barca? Se durmió, como lógico, porque estaba mal, estaba cansado. ¿Y qué pasa? Viene la tempestad y todos los discípulos se espantan, no saben qué está pasando, lo despiertan casi a palos. Párate que nos hundimos. Se levanta Jesús, calma la tempestad, calma el mar, y finalmente, después de tantas horas de trabajo, llegan a la orilla de Gádara, que es donde está el endemoniado gadareno. Esa es la película, y lo que estamos viendo hoy no puede ser tan más sencillo. Llega, y en cuanto llegan ahí a la orilla del mar, llega el endemoniado, lo busca, Jesús le saca a los demonios, los manda a los puercos se van al desvoladero, y la gente corre a Jesús de ese lugar, así que se vuelve a subir a la barca y se regresa para el otro lado. Está muy fácil lo que vamos a ver hoy, muy sencillo, pero la verdad que eso levanta muchas preguntas.
¿Qué estaba pasando ahí? ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Y una de las primeras preguntas nos lleva al Evangelio de Marcos, porque el Evangelio de Marcos, de hecho, reporta que había 2 endemoniados, no uno, había 2. En Mateo 8:28, ahorita le enseño el mapita, en Mateo 8:28 dice, cuando llegaron a la tierra, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Marcos y Lucas dice que salió 1. Bueno, la verdad es que salieron 2, pero nada más uno tenía la legión, el otro no tenía tantos demonios, no estaba tan mal. Pero uno estaba tremendo. Y nada más para que se dé una idea de dónde estaban, aquí tenemos un pequeño mapa. Hasta aquí arriba tenemos el mar de Galilea, esa partecita que se ve ahí, es donde está Jesucristo. Este es un mapa viejo, cada color representa una de las 12 tribus de Israel. Y Jesús desembarca del lado izquierdo del mar de Galilea, donde está el cafecito, que dice Manasés. Ahí es donde él desembarca. Entonces era una tierra del lado izquierdo del mar de Galilea, para allá. ¿Ok? O para la derecha, no. Bueno, del lado izquierdo. Es que estoy viendo la pantalla atrás. Ok. Aquí. Ahí está. Ahí está. Esa es la parte de, bien pequeño, pero es la parte de Manasés, ahí donde estaba la mitad de la tribu de Manasés. Entonces estamos hablando de que Jesucristo está en una tierra que era parte de la tierra prometida, y ahí es donde desembarca, y ahí es donde está el endemoniado, que ya habíamos dicho que son 2, no hay ninguna contradicción, pero Marcos y Lucas se enfocan en el que tenía la legión. ¿Okay? Entonces Mateo 8:28 nos aclara que eran 2 que habían salido de los sepulcros y vinieron a buscarlo, y los 2 eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Si usted viviera en un pueblo en donde a la mera entrada del pueblo hubiera 2 endemoniados como estos feroces, ¿usted cree que el pueblo podía vivir del turismo? Yo creo que no, porque nadie podía pasar al pueblo, era una cosa tremenda. Así que los poquitos que pasaban ahí ya conocían de qué se trataba, ya sabían cómo darle la vuelta a los endemoniados, pero no cualquiera se animaba a llegar. Entonces, otra vez, la historia es muy simple. Tenemos a un endemoniado que tiene una legión de demonios. Lo que nos dice la Biblia, que había por ahí unos 2,000 cerdos, 2,000 puerquitos ahí, chanchos, y que los demonios se metieron en los puercos y se fueron al mar. Así que por lo menos podemos pensar que este hombre tenía 2,000 demonios adentro, porque cada demonio se le metió un puerco, entonces por lo menos tenía 2,000 demonios adentro. Así que no era cualquier cosa. Los cerditos, por supuesto, en cuanto se le meten los demonios, salen disparados, se precipitan en el lago, se ahogan. Se ahogaron, se acabó la gente. La gente de la ciudad que cuidaba a los puerquitos, que dice, ay, 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 Jesús, ¿qué veniste a hacer? Vete de aquí, no te queremos. Y lo corren a Jesús, se acaba de ahí. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Nuestras vidas son similares a lo que estaba pasando ahí. La salvación de Jesús está a la mano para todo el que la quiera. Está a disposición para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que sea salvo, que sea hecho hijo de Dios. Sin embargo, creer en Jesús significa poner a Jesús en primer lugar. Y ahí es donde tenemos el problema, porque muchas veces no queremos poner a Jesús en primer lugar. La gente de este lugar no puso a Jesús en primer lugar, la gente de este lugar puso su seguridad primero. Entonces, la semana pasada hablamos de la fe, en que los discípulos vieron a Jesucristo controlando la naturaleza. Ahora vamos a hablar de la fe en donde Jesucristo controla los demonios, controla los espíritus. Y la siguiente semana, si es que hoy terminamos, la siguiente semana vamos a ver la fe en la que Jesús controla la muerte. Así que los discípulos están siendo expuestos a un Jesús que ellos no conocían y era un poquito diferente. Ahora, quiero hacer una aclaración que valga la pena. Hoy no voy a estar hablando ni voy a dar crédito a Satanás de lo que no se merece. No voy a estar hablando más de lo que se debe de hablar a Satanás, pero creo que hay algunas preguntas que vale la pena explicar. A veces cuando hablamos de situaciones como estas, antes de encontrar lo que hizo Jesucristo, encontramos unas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que se endemoniaron estos hombres? ¿Cómo es que esta persona solito tenía 2,000 demonios? Y junto con pecado preguntamos, ¿me puedo yo endemoniar? Tal vez es una pregunta que usted tiene. ¿Por qué Jesús dejó que los demonios ahogaran a los cerdos?
Cuando leemos este pasaje son más preguntas que respuestas. ¿Los animales se pueden endemoniar? Otra pregunta. ¿Por qué antes se oía más que la gente se endemoniaba que ahora? En las escrituras encontramos ejemplos y ejemplos y ejemplos. Si Jesús sabía que no lo iban a recibir en ese lugar, si Jesús sabía que en cuanto llegara ahí iba a salir el endemoniado, ¿para qué fue? Estaba muy cansado, ¿para qué fue para allá? Si dio la vuelta de regreso, ¿para qué fue Jesús a aquel lado? ¿Te das cuenta? Entonces vamos a responder algunas de esas preguntas. Lo que vamos a ver hoy son 3 puntos. Primero, la posesión satánica, el endemoniado, como usted le quiera llamar, la protección de Dios y el juicio de Dios. Es lo que vamos a estar viendo hoy y vamos a ver si nos da tiempo de acabar todo. La posesión satánica primero. ¿Cómo es que una persona puede estar poseída por uno o por varios demonios? Bueno, lo primero que quiero que entienda es que la Biblia nos da muchos relatos en donde los demonios poseían personas. Por lo tanto, es posible. No es una cuestión de ciencia ficción, no es una cuestión de, ahora los zombies andan muy de moda, pero no es nada de eso. Es algo real. Le voy a dar varios versículos que los tiene ahí en su boletín. No los vamos a leer, pero les voy a estar diciendo de qué hablan. Primera de Samuel, capítulos 16, 18 y 19, nos habla del espíritu que atormentaba al rey Saúl. Después de que el Espíritu Santo fue tomado del rey Saúl, venía un espíritu y lo atormentaba constantemente. Mateo 9, del 32 al 33, nos habla de un hombre que estaba mudo a causa del demonio. Y cuando viene Jesús y lo sana, el demonio se va y el hombre puede hablar. Mateo 12, 22 nos narra de un hombre que estaba mudo y ciego por causa del demonio. Mateo 17, 18 nos habla de un niño que estaba endemoniado, así que los niños también se pueden endemoniar. Marcos 5 del 1 al 20 es lo que estamos viendo hoy de los endemoniados gadarenos. Marcos capítulo 7 del 26 al 30 nos habla de una niña que se endemonió. Así que los niños se pueden endemoniar, las niñas se pueden endemoniar, los adultos se pueden endemoniar, etcétera, etcétera. Lucas 4 del 33 al 36 nos habla de un hombre que estaba en la sinagoga, adentro del templo, y tenía un espíritu inmundo, y Jesucristo se lo sacó, un espíritu de baja moral. Entonces es posible, Dios no lo quiera, que algunos de los que estamos aquí, ay Dios mío, tenga algo allá adentro. Lucas 22, 3 dice, Satanás mismo en persona, el mismo diablo, entró en Judas Iscariote para traicionar a Jesús. Así que eso es posible. Hechos 16 al 18 habla de una muchacha que podía adivinar el futuro por causa del demonio que estaba dentro de ella. Así que vemos diferentes ejemplos, otra vez no los vamos a leer, pero lo tiene en su boletín, se lo quiere leer con calmita en la casa. Diferentes ejemplos que la Biblia nos marca en donde las personas pueden ser poseídas por demonios y no son exclusivas de las personas que están en la iglesia o de los adultos o de los niños. Puede ser cualquier persona. Así que todas estas referencias es claro que sí se puede. Pero es bastante claro y todavía más claro que Jesús es más grande, que Jesús es más poderoso, que Jesús ya derrotó a Satanás, que Jesucristo puede y va a seguir pudiendo y siempre va a poder ser más fuerte que Satanás y siempre va a poder encontrar a Satanás. Así que, mi hermano, no tenga miedo. Estamos viendo esto porque es lo que nos tocó estudiar hoy, pero no tenga miedo. Jesús ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. En el libro de Apocalipsis, si usted lo lee, tiene el final de la historia, donde va a acabar Satanás. Así que ya Jesucristo ya lo venció por todos lados. Así que la pregunta es, ¿a quién y por qué se le meten los demonios? Ya vimos que si es real, ¿a quién se le va a meter un demonio? ¿Y por qué se le va a meter un demonio? Lo primero que quiero que sepa es que Jesús, Dios, es soberano. Eso quiere decir que Él tiene control sobre toda la naturaleza. Los mismos demonios fueron creados por Dios, son los ángeles caídos que llegaron con Satanás. Así que Él tiene soberanía y poder sobre todos. Job 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿De quién estamos hablando? De Job. Satanás va a la presencia de Dios y Dios le da permiso de que entre y haga destrozos en la vida de Job.
En la historia que acabamos de leer, dice, Jesús después de que le dio permiso a los demonios, estos se metieron en los cerdos. Así que Dios tiene control y una persona no puede ser poseída a menos que Dios lo haya autorizado, a menos que Dios lo haya permitido. Si Dios dice, tú no me tocas a esta persona, no importa que sea el mismo diablo en persona, nadie lo puede tocar. Segundo, las personas que no tienen al Espíritu Santo son las únicas que pueden ser poseídas por demonios. Las personas que no tienen al Espíritu Santo son las únicas que pueden ser poseídas por el demonio. Primera de Samuel, capítulo 16, del 14 al 15, nos narra la historia de Saúl. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. No es que el espíritu malo perteneciera a Dios, sino que Dios autorizó que ese espíritu viniera a atormentar a Saúl. Pero solamente pasó después de que el Espíritu Santo fue quitado de Saúl. Entonces, que quede bien claro. Punto número 1, nadie puede ser poseído por ningún demonio a menos que Dios lo autorice. Y punto número 2, nadie que tenga el Espíritu Santo puede ser poseído por ningún demonio. Quede bien claro. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice Salmo 106, 37? Dice, sacrifican sus hijos y sus hijas a los demonios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier persona que no es salva y que está viviendo una vida dedicada a cierto pecado, como la idolatría, está haciendo una invitación a que un enemigo o que un demonio pueda entrar a su vida. Voy a hacer la aclaración otra vez. Cada vez que una persona que no es salva, ¿estamos de acuerdo? Esa es la clave. ¿Por qué? Porque una persona que es salva, como todos los que estamos aquí, ya tiene al Espíritu Santo. Una vez que somos salvos, tenemos al Espíritu Santo. Solo los que no son salvos son los que no tienen al Espíritu Santo. Y la verdad sea dicha, hermano, en nuestros días ya no hay necesidad de que el demonio lo posea físicamente. Con toda la influencia que tenemos en este mundo, con todas las distracciones que tenemos en este mundo, ¿qué necesidad, si las personas ya están tan alejadas de Dios, qué necesidad hay de que el demonio se moleste en meterse en la vida de las personas? Ya no hay necesidad, con toda la influencia que tenemos. Además, el número de personas en la tierra sigue creciendo todos los días. Aquí tenemos 2 bebecitos, unos niños chiquitos, los niños siguen creciendo, siguen llegando, ¿va? Los demonios no se multiplican. Dios creó a los ángeles al principio, Satanás engañó una tercera parte de los ángeles, ellos cayeron del cielo, no se multiplican, son los que han sido siempre, así que no se dan abasto con tanta gente que ya hay. La población humana es un montón de gentes, hay un montón de demonios, pero no se multiplican. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no alcanzan los demonios para tanta gente. Hay muy poquitos demonios para tanta gente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están siendo estratégicos. ¿Qué hicieron con Adán y Eva? Estratégicos. Atacaron a la persona más débil. Estratégicos. ¿Qué hacen con las gentes? Vamos a meternos con la gente que controla los medios de comunicación y a través de su mensaje todos reciben mi mensaje. Son estratégicos. En la lectura de hoy vemos que los hombres endemoniados no dejaban que las personas pasaran por ese camino. Era un camino importante. Por lo tanto, cada vez que el enemigo ataca a alguien o posee a alguien, hay un propósito específico. Es táctico, no es al azar. No es, a ver a quién me... no, es táctico. ¿Por qué? Porque es un enemigo, es una guerra espiritual. No es algo al azar. Algo pasaba en ese pueblo que Jesús tenía que llegar a ese pueblo y terminar con lo que estaba pasando en ese pueblo. Había un propósito específico. Por alguna razón, Dios había permitido que estos hombres tuvieran tantos demonios. Y por alguna razón Jesucristo estaba allí, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay un propósito específico, hay un plan detrás de cada cuestión. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿quiénes van a ser poseídos? Número 1, los que no tienen el Espíritu Santo, es decir, los que no son salvos. Y número 2, los que invitan al enemigo
con sus prácticas pecaminosas. Simple como eso. No es una garantía de que se le va a meter un diablo, no se preocupe. No porque usted practica algo, no se preocupe de eso. Lo que sí es una garantía es la protección de Dios. Esa sí es una garantía. Donde quiera que usted, tenemos la garantía de que Él nos va a proteger. Efesios 1:13 al 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? En el momento que creímos. Vino el Espíritu Santo a mi vida, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, vino el Espíritu Santo a mi vida y nadie me lo va a quitar. Nunca se va a ir de mi vida hasta que alcancemos la posición adquirida por Jesucristo en la gloria. La salvación está garantizada una vez que yo he confesado a Jesucristo en mi corazón, una vez que le he rendido mi corazón a Cristo, el Espíritu Santo vino a vivir a mi vida, no hay nada que lo pueda sacar de ahí. Es cierto que es posible que usted y yo tengamos una vida que no es lo que debería de ser. Es posible que usted y yo tal vez tengamos una vida que por aquí por allá tenga un pecadito, tenga un pecadote. Pero su salvación es garantizada, nadie se la puede quitar. Él murió por nosotros y nos perdonó de todo pecado. En el momento que creímos eso, en el momento que confesamos, el Espíritu Santo vino a mi vida y nos selló. Así que somos propiedad de Dios. Esta es mi propiedad, usted no la puede poseer porque es mía. Yo soy propiedad de Dios, ningún demonio me puede poseer porque soy propiedad de Cristo. Nadie más me puede poseer. 1 Corintios 3:16 nos reafirma, ¿no sabéis que sos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, está adentro de usted, viviendo con usted. Por lo tanto, ni se le ocurra pensar que el Espíritu Santo va a compartir su corazón con un demonio. Donde está el Espíritu de Dios no puede estar Satanás. Así de fácil. Así que si usted ha sido salvo, usted ya ha aceptado al Señor Jesucristo, usted ya recibió el Espíritu Santo y Satanás no puede tocarlo porque Dios tiene posesión absoluta de usted. Él es total y absoluto dueño de usted y mío. Así que si usted ya ha sido salvo, por favor, no se preocupe porque ningún demonio lo puede tocar. ¿Ok? Ahora, si usted no ha sido salvo, en los ejemplos que teníamos, vimos que estaban en la sinagoga, en la iglesia, y adentro de la sinagoga, dentro de la iglesia, había un hombre que tenía un espíritu inmundo adentro de sí. Así que es posible que haya personas que están en la iglesia que están pretendiendo ser salvas. Yo espero que los que estén aquí que no son salvos digan abiertamente no soy salvo, en lugar de pretender. No hay ninguna necesidad de pretender. Si usted es salvo, es salvo. Si usted no es salvo, no es salvo. No hay necesidad de pretender ante nadie. Pero si usted no ha sido salvo, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, si usted no ha confesado que Él es Dios, que Él murió y resucitó por sus pecados, entonces usted está en el grupo de personas que puede llegar a ser poseído por un demonio. Tenga usted cuidado. No deje pasar la oportunidad, acepte al Señor Jesucristo hoy. Ahora, si usted ya ha sido salvo, le dijimos, el demonio no lo puede tocar. Eso no quiere decir que la influencia del mundo no le pueda llegar. Eso no quiere decir que la tentación no esté a la puerta tocando. Lo único que quiere decir que si usted se ha alejado un poquito del Señor, si usted no busca a Dios como usted lo debería de buscar, si usted no se afirma en el Señor, es posible que usted caiga en la tentación más fácil que otros. Tenga usted cuidado. La influencia de Satanás en el mundo está allá afuera y además nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos, lo combinamos con la tentación y hacemos lo que a Dios no le gusta. Tengamos cuidado. Todos estamos bajo la influencia constante del enemigo, pero algunos van a caer más fácil que otros.
¿Qué se requiere para evitar, para tener la protección de Dios y para no caer en la tentación? Muy fácil, dice Efesios 6, 12 al 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Tenemos una lucha que no es física, es espiritual. Entonces, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estéis firmes. Habiendo acabado todo, estéis firmes. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos la armadura de Dios todos los días. Orar, leer, compartir el Evangelio. La película que les presentaba hace ratito, que ojalá que todos tengamos la oportunidad de verla, empieza con una declaración triste. Dice, muchos de los cristianos nacieron en la iglesia, aceptaron al Señor Jesucristo en la iglesia, se bautizaron en la iglesia, se casaron en la iglesia, murieron y hasta los enterraron en la iglesia y nunca compartieron el Evangelio con nadie. Qué triste declaración. La salvación está garantizada, lo que no está garantizado es que usted va a vencer al enemigo. Usted puede caer en la tentación, tengamos cuidado. Recuerde que debemos todos los días mantenernos firmes en el Señor. Debemos de mantener una relación íntima, personal y diaria con el Señor. De otra manera, estamos en riesgos de caer en pecado, de caer en una situación de tentación. No podemos vencer la tentación, aunque pues el enemigo no puede poseernos porque ya somos salvos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero lo más importante es el juicio de Dios. ¿Por qué Jesús estaba ahí? ¿Por qué Jesús tenía que estar ahí? La parte más interesante de esta historia, y tal vez la pregunta más rara que tuvimos todos, ¿por qué Jesús le dio permiso a los demonios de meterse a los puerquitos? ¿Qué culpa tenían los 2000 puerquitos de que los endemoniados anduvieran a todos locos? Una de las preguntas es, ¿pueden los demonios poseer animales? Sí. Tan claro como que en esa historia 2000 puerquitos fueron poseídos por demonios. Tal vez usted haya sido testigo alguna vez de algún comportamiento animal, no de un hombre, de un animal bastante agresivo, fuera de lo que se considera normal. Usted diga, qué raro este animal está, y lo mira a los ojos, se le ven rojos los ojos. Ay, triste, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una cosa, cabe aclarar que Jesucristo sanó a mudos, ciegos y muchos enfermos por causa de los demonios, pero cabe aclarar que no todas las enfermedades son por causa de los demonios. Cabe aclarar eso. No porque está agresivo, no porque está deprimido, no porque está... Eso quiere decir que sea una causa del demonio. Hay que aclarar esas cosas. Es posible, pero no es solamente la única causa. Hay causas físicas, hay causas químicas que pueden suceder. Pero en cualquiera de las situaciones, si alguna vez algún animalito se llega a endemoniar, tiene un propósito en Dios. Todo tiene un propósito y todo es aprobado por Dios. No pasa porque pase, es aprobado por Dios. Entonces, también vale la pena aclarar que las personas que vienen a Cristo, todos los que acepten a Cristo por primera vez, o por única vez porque no aceptan una vez, no necesitan liberación satánica. Que quede claro, todos nacimos en pecado, todos nacimos separados de la gloria de Dios. Pero no todos fuimos poseídos por un demonio antes de venir a Cristo, que quede claro. Así que algunas iglesias le enseñan que cuando usted acepta a Cristo, tienen que sacarle el demonio. Pues, ¿cuál demonio? No. Así que vale la aclaración, ¿verdad? Que quede claro. Pero aquí hay una situación interesante. Mire, vamos a ver el mapa otra vez, ya está un poquito más grande. Está el mar de Galilea. Y aquí es justo donde desembarca Jesucristo. ¿Okay? Desembarcó justo en la tierra de Manasés, lo que era la tierra prometida. Nos encontramos con una situación bien interesante. ¿Era la tierra prometida? ¿Era la tribu de Manasés? Y había puercos. Algo no machea ahí. Algo no está bien. Lucas 15, del 15 al 16 nos dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Se acuerdan de quién estamos hablando? Del hijo pródigo. El hijo pródigo cuando fue y se gastó todo el dinero de su papá
y ya no tenía nada que hacer, buscó trabajo. Y encontró trabajo de cuidar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El peor trabajo que le puede tocar a un judío es cuidar cerdos. Por eso Jesucristo usa esa parábola. Lo peor que le puede pasar es cuidar cerdos. Entonces, este hombre, ¿qué hacía cuando cuidaba los cerdos? Ni los tocaba. Y se estaba muriendo de hambre. Y para comer lo que comían los puercos, tenía que tocar los puercos. Prefirió quedarse sin comer a tocar los cerdos, porque era una cosa horrible, era lo peor que le podía pasar a cualquier judío, cuidar a los cerdos. En el libro de Levítico, el capítulo 11, nos da toda la lista de todos los alimentos que sí se podían comer, los que no se podían comer. Los cerdos se consideraban inmundos. Una persona judía no podía, por ningún motivo, tocar algo inmundo. Entonces la pregunta a los 64 millones es, ¿qué hacían 2,000 cerdos en la tierra prometida? ¿Qué hacían esos cerdos en donde no deberían de haber nada inmundo? Evidentemente las personas de esa región hacía mucho que habían dejado el judaísmo. Evidentemente hacía mucho, desde la época de Babilonia, cuando regresan de Babilonia, ellos se olvidaron de Dios completamente, habían hecho su vida como ellos querían. Solamente la tribu de Judá y de Simeón, que están en el sur, son las que continuaron buscando a Dios. Así que en esa tierra, aunque era parte de la tierra prometida, hacía mucho que habían dejado de buscar a Dios. Hacía mucho que no seguían los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que parece que los judíos estaban haciendo negocio con la gente de esa región, por atrás de los sacerdotes, por atrás de las tradiciones, por atrás de la ley, haciendo negocio con cerditos, lo cual era totalmente prohibido para los judíos. Entonces, ¿a qué fue Jesús a la tierra de Gádara? Fue a juzgar a estos judíos que estaban negociando con estos cerdos. Un juicio inminente. Si tú haces algo que a Dios no le gusta, tarde o temprano te va a alcanzar. Tarde o temprano Jesús va a venir y te va a dar 1, 2, hasta que agarre el 4x2 y te va a dar con todo. Hasta que Dios te dé con todo. ¿Ven? Mucho. Dios te va a dar con todo. Y lo triste es que las personas que estaban cuidando los cerdos se enfocaron en lo que no se deberían de haber enfocado. Estaban haciendo negocios ilegales y se enfocaron en lo que no deberían de haberse enfocado. Marcos 5, del 14 al 17 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado a los pies de Jesucristo, vestido en su juicio cabal. Acuérdese que este hombre nadie lo podía dominar. Vivía en los sepulcros, desnudo, haciendo desmanes todo el tiempo, pegándose con piedras, matándose, espantando gente. Y cuando bien la gente del pueblo lo ven sentado a los pies de Jesucristo, calmadito en su sano juicio cabal, vestido, la Biblia nos dice quién le trajo ropa, totalmente vestido, totalmente transformado. ¿Qué tenían que haber hecho la gente del pueblo? Postrarse y adorar a Jesucristo. Tenían al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, enfrente de ellos. ¿Y qué hicieron? Tuvieron miedo. ¿Y qué tuvieron miedo? Del juicio de Dios. Ellos les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Importante, nunca se les olvidó contar lo que le pasó a los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Qué hicieron? La gente vio que Jesús sanó a este hombre. Imagínense el pueblo, ahora ya todos podían llegar al pueblo. Ahora ya podían vivir del turismo, ¿verdad? Ya pueden poner un hotelito ahí, ya pueden. Imagínense la paz que iba a tener el pueblo. Imagínense la bendición de este hombre. De hecho, este hombre, Dios le dice, Jesucristo le dice, no vengas conmigo, regrésate y cuéntales todo lo que hice contigo. Y él esparció el evangelio por todo Decápolis.
Imagínense la bendición espiritual que Dios está haciendo a la región. Y esta gente, ¿en qué se enfocó? Ellos se enfocaron en su negocio ilegal. Se enfocaron en que habían perdido 2,000 cabezas de ganado, 2,000 cerditos. Y no querían que algo más pasara, les dio miedo. Si entra Jesús al pueblo, imagínense lo que va a encontrar Jesús en el pueblo. No, mejor que se vaya. ¿Se da cuenta? Era una gran noticia comercial para el pueblo iba a tener paz, pero ellos vieron su propia situación. Lo que ellos vieron no fue la bendición espiritual de Jesús, lo que ellos vieron fue que Jesús acabó su negocio ilegal. ¿Se da cuenta? Es triste ver cómo las personas prefieren enfocarse a vivir cosas que no le agradan a Dios en lugar de darle toda su vida a Cristo. Es triste ver cómo las gentes prefieren un hato de cerdos que una bendición espiritual. Cuando una persona se enfoca en practicar algún pecado en especial y esta persona no es salva, ¿qué dijimos que le pasa? Tiene el riesgo de invitar a algún demonio que venga a poseerlo, ¿no es cierto? ¿Qué pecados? Cualquier pecado que a usted le guste, idolatría, inmoralidad sexual, abuso de drogas, cuestiones que le alteren la conciencia, rebelión, enojo, en fin, todas las prácticas que le den la gloria no a Dios, sino al enemigo, es una clara invitación al enemigo para entrar a su vida si usted no es salvo. Claro que los que hemos sido salvos no tenemos ese problema, estamos libres de que el enemigo nos posee, pero no estamos libres de la influencia satánica, no estamos libres de la tentación. Así que tenemos que ponernos firmes y buscar a Cristo todo el tiempo. Pero la pregunta de hoy, mis hermanos, y con esto termino, ¿será que, como los hombres de Gádara, usted prefiere un hato de cerdos a vivir para Cristo? ¿Será que usted prefiere su bolsita de pecados a vivir para Cristo? ¿Qué está impidiendo a su vida para que usted le dé su vida completamente a Cristo? ¿Qué está impidiendo para que usted aviente sus pecados al mar? El hato de cerdos, hágalo a un lado y enfóquese en Cristo. No espere más. Es tiempo de entregarle toda su vida a Cristo. Ya dijimos que la salvación de Jesús está a la mano para todo el que la quiera, pero creer en Jesús significa poner a Jesús en primer lugar, por encima de cualquier práctica, por encima de cualquier gusto. Jesús tiene que estar en primer lugar en su vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a orar. Padre Santo Todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, en admiración, entendiendo que todo lo que tú haces es perfecto, Señor, y lo que tú hiciste en aquel pueblo, Señor, fue perfecto. No solamente sanaste a este hombre, a estos hombres atormentados por el demonio, Señor, pero también hiciste un juicio importante, Señor, para sanar a todo el pueblo, para limpiar a todo el pueblo, Señor. Pero qué triste que nosotros mismos a veces preferimos, Señor, nuestra propia conveniencia, nuestros propios colección de pecados, de prácticas, Señor. Los preferimos a preferirte a ti, Señor. Es triste, Señor, cuando hablamos con las personas y ellos dicen, no estoy listo, tal vez cuando esté más grande, tal vez cuando ya no me guste esto, tal vez cuando, Señor, el tiempo es hoy. Quiero pedirte, Señor, que toques nuestros corazones para que si hay algo que nos está impidiendo verte a ti, si hay algo que nos está impidiendo abrirte las puertas para que entres completo en nuestra vida y limpies todo aquello que a ti no te gusta, Señor, te pido que hoy hagas, Señor, de nuestra vida una confesión. Que podamos venir ante ti, que pongamos a ti, Señor, como una prioridad de nuestra vida, que tú seas el número uno, Señor, de nuestra vida, de tal manera que podamos estar listos para cuando venga la tentación, podamos vencer al enemigo, Señor, resistamos al diablo y él huirá de nosotros, Señor, porque estamos firmes en ti. Ayúdanos a tener una relación íntima, personal y diaria contigo, Señor, de tal manera que todos los días tengamos, Señor, esa paz espiritual y ese gozo en nuestros corazones, Señor. Te ruego por cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que nos ayudes. Si ya hemos sido salvos, si hemos confesado tu nombre, Señor, que nos ayudes a vivir para ti todos los días. Aquel que no ha sido salvo, te ruego que toques su corazón,
que hoy sea el día que pueda, Señor, venir ante ti y confiese que tú eres tu Señor, tu Salvador, Señor. Y Padre, ayúdanos a todos, Señor, donde quiera que vayamos, que llevemos el Evangelio, Señor, que seamos testigos, Señor. Aunque nos pase como a ti, Cristo, que no te recibieron en ese pueblo, ayúdanos a llevar el Evangelio. Aunque sea uno que sea salvo, Señor, será una gran ganancia, Padre. Gracias por esta palabra. Ponle en nuestros corazones que no se nos olvide, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.